Bueno, vieron que digo, no entra nadie más y termino de decirlo y aparece una nueva persona. Es así. Bueno, si yo, por ejemplo, digo que voy a usar un número en pantalla que diga un número, un 10, por ejemplo, que haya 10 productos, ¿qué va a pasar también? Si yo no hago ese mínimo control que dije de al momento de agregar al carrito o al momento de gestionar la compra, en cualquiera de los dos, que verifique que yo no me haya pasado de 10. Como yo no estoy modificando el stock en vivo, eso que decía de si quedan 10 voy sumando y me va descontando en la vista que ahora quedan 7, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo puedo seguir navegando en la tienda, vuelvo al mismo producto y ¿qué va a decir? Que todavía hay 10. Entonces yo puedo elegir 10 más. Y entonces al final tengo 13, porque seleccioné 3 primero y después seleccioné 10 más, porque no tenía nada que me diga que Claro, no había habría que stock. controlarlo también junto con el carrito, que en el carrito no pueden haber más que en el stock. Eso es lo que estaba diciendo, o sea, no meterse en crear estados innecesarios, porque la realidad es que el estado, si yo no lo necesito, porque un componente dependa de eso para volver a renderizarse, ¿por qué voy a crear un estado de stock? Si la realidad es que yo no quiero que el componente de ítem, el ítem detail, que va a ser el que hagamos de detalle de producto, se vuelva a renderizar cada vez que el usuario hace clic en el contador y modifique el stock y haga todas esas cosas. Yo no voy a querer eso. ¿Sí? Entonces, como yo no necesito que un componente se vuelva a renderizar para actualizar el stock, es innecesario tener un estado. ¿Sí? Entonces, por eso es, a lo sumo, el que se quiere meter en esto de mostrar un total, a lo sumo meta una verificación que utilice el dato de stock del producto al momento de agregar al carrito o al momento de gestionar la compra, que no me deje comprar más de lo que visualmente se ve en el stock. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer eso, porque la realidad es que es darle más vueltas a algo cuando en realidad tenemos que hacerlo simple para que a todos por igual lleguen al resultado final de que es que todo esto funcione. Y aparte porque, como les digo, esto no es real. O sea, si después en la base de datos no existen esa cantidad de productos, se supone que los procesos tienen que ser atómicos, que era esto que decía del todo o nada. No sé si se acuerdan que lo dije, capaz no lo dije como el todo o nada, pero cuando los procedimientos son atómicos, son estas cosas de que tiene que darse 100% o no darse. ¿Sí? Imagínense hacer una transferencia bancaria y que haya un error en el medio y que ustedes le haya debitado la plata, pero al usuario final no le llegó. Nos morimos todos. ¿Sí? Ese tipo de procesos donde encima hay cosas de pagos y de plata y movimientos, se tienen que dar 100% bien y si hay algún problema en el medio, todo tiene que volver atrás al punto anterior en el que se empezó. ¿Sí? Entonces, esas cosas no son del front. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso tiene que manejarlo el backend y hacer que las cosas sucedan o no sucedan si es que pasó algo en el medio. ¿Sí? Entonces, es como que va mucho más allá de lo que nosotros tenemos que aprender realmente acá en este curso. Bien, creo que ahora no entra nadie más. Por lo menos pasaron 2 minutos sin que entre nadie. Así que bueno, esperemos que esto se esté grabando porque este grabador es bastante traicionero. Me ha pasado en un prelab que me empezaba a activar atajos y me pausaba la grabación a cada rato, casi me vuelvo loca. Bien, no estoy transmitiendo en pantalla. Sí, ¿Te hago una consulta? sí. Eh, Viste que nosotros estamos como una semana atrasados, ¿no? Atrasado. Porque tuvimos un feriado. Sí. Hmm. Mi consulta, porque la verdad, o sea, vengo muy atrasado yo justamente con todo lo del curso, porque estoy a full facu, Sí. y quería saber, o sea, cuándo tendría que ser la entrega nuestra, justamente por esa semana que vamos atrasados, si cambian algo. No, nosotros venimos atrasados, entre comillas, en relación a las comisiones que arrancaron en el mismo momento y que no tuvieron feriados, pero no es que nosotros estamos atrasados y tenemos que cumplir igual que los otros. O sea, nuestra semana 8 nos queda una semana después que el resto, ¿sí? Pero no es que ustedes se Pero, tienen que adelantar porque vamos una semana más atrás, eso no. O sea, ok, pensé que en algún momento teníamos que recuperar esa clase que vas a tener que dar dos clases no. en una web. Eso de dar a veces 2 clases juntas puede pasar, también tampoco depende mucho de nosotros, sino de los tiempos que nos dicen en talento, porque más que nada, para cuando llegan las últimas semanas, a veces las fechas o los plazos en las que tenemos que tener todo cerrado pueden cambiar. Como todo, siempre decimos, lo que decimos acá es como que ténganlo para el momento, pero si cambia algo, no nos acribillen porque dijimos otra cosa antes, porque nosotros somos la cara de todas las cosas que pasan atrás.
Entonces puede ser que hicimos algo y a las 2 semanas nos llega otra info y bueno, hay que cambiarlo. Pero en general el cronograma es el que está, a menos que nos pase esto de que nos digan, bueno, tenemos que terminar con todo corregido y todo terminado para tal fecha. Y entonces ya nosotros, previendo eso, tenemos que ver, bueno, no llego con la semana, bueno, tal clase que son cortitas, que se puede, voy a agarrar y las uno y le doy bola a estos temas que son prioritarios. Y en esos casos puede pasar en alguna comisión si vemos que estamos cortos de tiempo y si realmente lo que queda por fuera no debería quedar afuera. ¿Sí? En general los temas gruesos de React en esta comisión en general, son los primeros, no sé, hasta la clase, miren, yo les digo, la clase 8 tenemos un tema grande, importante, que es el que ya con eso pueden hacer todo. O sea, no necesitan realmente tanto lo otro. Obviamente que lo otro van a necesitar para ver ejemplos de cómo se hacen las cosas, de las altas, de los formularios y qué sé yo, pero el grueso teórico está en estas clases, por eso es que son tan importantes que no falten. Pero después, todas las otras clases restantes que vemos otros tipos de componentes, obviamente que para la aplicación los vamos a hacer en clase, o sea que si no vienen, no van a saber cómo vamos a hacer esos componentes, pero ya no hay temas nuevos, por así decirlo, al final. Quizás hay más de librerías, el año pasado metieron un par de usos de librerías en las últimas clases, los estilos que nosotros ahora lo vimos al principio en realidad estaban al final, entonces ahora como que cambió un poquito la disposición de los temas en clase, pero yo creo que los temas más importantes los tenemos hasta la preentrega y después el resto es cómo trabajar con lo que ya sabemos, con las cosas nuevas que tenemos que hacer. Obviamente tienen que venir igual. Ahí se empieza a faltar a partir de clase 8 porque se van a quedar libres, porque no pueden faltar tanto. ¿Sí? Sí, estoy grabando. El tema es que no tenemos cuenta premium en Meet, entonces no les va a saltar que está grabando porque me tengo que bajar yo un programa personalmente, configurar yo personalmente y todas esas cosas que... por eso mismo no grabamos los afters, las clases de consulta, porque no tenemos cuenta premium para Meet. Es solo para Zoom. Bueno, semana 8 ya estamos. Esto voy a minimizar porque tengo demasiadas ventanas abiertas. ¿Estoy transmitiendo en pantalla? No estoy transmitiendo en pantalla. Toda la pantalla, acá, compartir. El contador, el famoso contador. Como yo les dije, yo el año pasado el contador no lo pedí como requisito. Voy a sacar esto para acá. No lo pedí como requisito. ¿Sí? O sea, sí lo vimos como un ejemplo de, ¿cómo se llama? De eventos. Y el que quiso, le dije, bueno, el que lo quiere poner, lo pone en este componente, ¿sí? Porque es la idea de que en ese componente uno pueda seleccionar una cantidad y se agregue al carrito, que todavía no vimos ese componente, por eso dije, no lo metan en ítem, porque ítem lista los productos como la vista, decir, vendo este producto, lo cliqueo y cuando lo cliqueo voy a un detalle que ahí me deja elegir. Ahí cuando viajamos a esa vista de detalle es cuando yo decido si quiero que se agregue ese producto unitario, ¿sí? O sea, le doy a agregar al carrito y se agrega uno, o si le voy a poner el contador montado ahí y que seleccione varios y mande más de uno, ¿sí? En ese momento ustedes deciden, pero yo no lo pido como requisito. Tampoco el tema de, si yo voy al carrito y ya existe una unidad de ese producto, si vuelvo al mismo y quiero agregar más, que me deje agregar y se sume a una prop que va a ser quantity, o que no me deje, que me diga que ya existe esto en el carrito y que listo. Después pasa que hacen una tienda de autos y ¿quién va a comprar más de un auto? Entonces, como que fíjense si tiene sentido ponerle un contador si voy a comprar 5 autos. Capaz que no tiene sentido que compremos por una página un auto y que encima compre varios repetidos, a menos que, no sé, seamos caputos. Pero bueno, fíjense eso. Yo no lo pido como requisito. A mí lo que me importa es que la aplicación tenga el flujo correcto, o sea, que yo vea todos los productos, que le haga clic y navegue a una vista de producto, que desde ahí pueda agregarlo al carrito, que vaya al carrito y vea el detalle y vea el número también que se actualiza en el icono en la nav. Luego de eso, hasta ahí es la preentrega, ese es el funcionamiento hasta preentrega. Después viene la parte de trabajar con el administrador, ¿sí? Que va a hacer todo lo que no va a ver el usuario que compra. Y ahí ya nos metemos con
hacer un formulario de altas para que yo como administrador me pueda poner a subir nuevos productos a la tienda y que esos productos se vean en el item list container, ¿sí? Porque antes listábamos un número X y vamos a usar un JSON, pero después si yo quiero actualizarlo no voy a escribirlos en el JSON. Ahí es donde vamos a empezar a usar un servicio. Y cuando usemos un servicio, lo que va a haber que cambiar es que ahora ya no sea más un JSON, sino que el item list container se conecte a la base de datos que usemos, ¿sí? Al servicio que usemos. Vamos a tener que toquetear algunas cosas que ya van a estar hechas, pero ahí lo que les digo siempre, que nosotros cambiemos a dónde se conecta el contenedor, o sea, a qué API o a qué servicio se conecte, no tiene que modificar el resto. O sea, si yo trabajé bien, no tengo que tocar item, no tengo que tocar item list, no tengo que cambiar el return del item list container, nada. Lo único que tendría que cambiar es el lugarcito, que todavía falta ver, donde se hace la petición. Porque en vez de hacer una petición a un JSON, va a ser una petición a un servicio. Nada más. Si yo trabajo bien, justamente migrar esto no tiene que hacer más trabajo de modificar todo el resto, sino solamente conectar de un lado a otro, ¿sí? Pero bueno, nos metemos con esto. No sé si hay alguna duda más, además de que no fusionen el contador con el ítem. Sí, una duda más. Después eso para deployarlo y eso, después hay que cambiar algo. No, eso de igual es más para semana 8. Semana 8 se ve creo que semana 8 está puesto ahí en el contenido. El año pasado estaba al final de la clase 8 porque como ustedes tienen que entregar la preentrega, no me van a entregar un RAR ni nada de eso, entonces ahí lo tienen que deployar en Vercel o en Netlify y mandar el link, obviamente, para que lo pueda ver. Hago aviso acá porque la mayoría ya sabe usar estas cosas. Cuando lo hagan en Vercel, porque fue en Vercel la mayoría que lo hizo, creo que la mitad de la comisión hizo lo mismo, me pasaron el link del administrador, del dashboard de ustedes, y eso es privado. Entonces yo no puedo ver en la aplicación desplegada si ustedes me mandan la ruta de la URL donde está su usuario, ¿sí? Entonces cuando manden el link del proyecto, ábranlo en incógnito primero para verificar que lo que están mandando es público, ¿sí? Que no me están mandando la URL de fulanito barra el proyecto, ¿sí? Que no sea el dashboard de su cuenta, sino que sea la URL que generó Vercel para su aplicación, ¿sí? Detalle porque un montón de gente hizo eso y ya de por sí que son un montón de correcciones que las tenemos que hacer a las corridas porque tenemos que cumplir plazo de entrega. Es andar comunicándonos por cada uno que hace eso o los tengo que desaprobar directamente cuando hacen eso, que en la entrega final lamentablemente lo hago porque no podemos estar esperando que ustedes dejen de brindar o de estar comprando el arbolito de Navidad para venir a cambiar el privado o el link que me mandaron conectándose al campus. Entonces, como realmente al final de cursada no hay tiempo y nosotros estamos a las corridas, y esto fue la Navidad, digo, por el año pasado fue en diciembre, nosotros decimos, las cosas se tienen que entregar, ustedes son los que están preocupados por aprobar, se tienen que tomar el tiempo de verificar que lo que entregan es correcto. Y no es más que abrirlo en ventana de incógnito y ver que el link funcione, nada más. Entonces el que lo entrega y no se puede corregir, se desaprueba en la entrega final. Y si hay tiempo de que terminemos de corregir por primera vez a todos las dos comisiones por completo y volver a hacer una segunda pasada, o sea, depende del tiempo que nos den, si hacemos una segunda pasada y esa persona lo actualiza, se vuelve a ver y se corrige, ¿sí? Pero por eso siempre digo, escuchen, sean cuidadosos, lean como si fuera en la facultad. Yo cuando entraba un trabajo en la facultad, volví a mirar las condiciones de lo que me pidieron 20 veces, porque después uno entregaba algo, no sé, en PDF y te lo pidieron en otro formato y tenían todo el derecho de decirte, che, yo no recibo esto porque no te pedí esto, ¿sí? Entonces, ustedes estén ahí más hincha en ver que lo que están mandando funcione. Ábranselos en ventana incógnito siempre, fíjense que ande, navéguenlo, porque a veces lo deployan y ni siquiera se ponen a ver si realmente cada link anda como tiene que andar. Entonces capaz que vamos navegando, pum, se rompe la aplicación y es algo que capaz que lo podrían haber arreglado re fácil y por no verificarlo y por decir en mi compu funciona, no se fijaron que después cuando lo subieron al host no funcionaba, ¿sí? Sean ahí más precavidos. Igual, la preentrega no se desaprueba, ¿sí? Yo cuando hablo del desaprobar, si me entregan algo que no se puede corregir, es para la entrega final. Que en la entrega final tiene que estar, se corrige lo que se encuentra. Yo lo miro una vez, y si lo miro una vez y ya le dediqué el tiempo de mirarlo una vez, quedan al final de la lista, ¿sí? O sea, si termino con todos y todavía tengo tiempo para corregir, según el tiempo que me dé talento,
lo vuelvo a mirar, pero no es que, ay, profe, mandarme mail, ya lo corregí, y que al otro día pretendan que lo vuelva a mirar. No, en la lista de pendientes estarán los que todavía no recibieron su primer feedback. Lu, ¿te puedo hacer una consulta Sí. más? Esto, bueno, más que nada sobre el ejercicio. Viste que vos mostraste el otro día que creaste un componente y digo, un componente, un estado que tenía contador, creo que era el contador, Sí, que tenías dos botones, uno lo Sí. incrementaba y uno lo decrementaba. sí. O sea, quiero saber si si se hace con el mismo estado o es con el mismo use state o otro más. Si suponete que no sé, imagínate que no sé, si vos, o sea, en vez de tener dos botones, que haga un solo botón más de una funcionalidad que te lleva a un estado. No sé, imagínate algo está en rojo, si apretás el botoncito y está en rojo, que se ponga en azul. Y si apretás de vuelta y está en azul, no sé, que se ponga verde, y si apretás que vaya. Eso son estilos dinámicos igual. Es como que el es, del como favorito. es como lo que dije del otro día, que ustedes pueden usar estilos inline si necesitan que el estilo dependa de una variable que está cambiando en el componente. O sea, si hay algo, una acción que hace que algo cambie en el componente y en base a ese cambio ustedes necesitan mostrar una UI distinta en relación al estilo del color, por ejemplo, en este caso, ahí sí pueden poner un ternario dentro de los estilos inline, ¿sí? En el componente, para que si el estado tal es true, le asigne class name tal, y si es false, le asigne class name tal otra. Entonces ahí lo que están haciendo es, dependiendo de un estado, poniéndole un nombre de clase que adapte ciertos estilos, y si no, otro nombre de clase que tenga otros estilos. Eso sí se puede hacer. Pero Okay. es un caso puntual donde estoy poniendo estilos inline porque dependen de lógica, ¿sí? Porque dependen de algo que está cambiando en el componente, y en ese momento es donde yo necesito alternar entre una clase y otra, ¿sí? Ok, o sea, bueno, yo te dije de estilo, pero suponete que no fuese de estilo, no sé, sino de apretando el botón que haga 3 o 4 cosas distintas. Mi Es una pregunta función, sí. claro, una función, pero es el mismo estado. No es que tengo que crear. Depende de lo que estés haciendo. Yo no sé qué harías 3 veces con un mismo estado. Porque ¿qué lo voy a cambiar al mismo estado 3 veces en la misma función? Medio raro. No, O sea, es como yo lo que digo es por ahí unir, como diciendo, si no sé, si vos apretás el botón y hay tal cosa, que haga tal otra. bueno, pero ahí es otra cosa. Porque ahí estás poniendo un control de flujos. No es que está cambiando 3 veces ese estado. Está entrando a uno. Creo que él dice tipo como hacer un semáforo. Que con Claro, un sí, botón pero lo por eso, pasás de en rojo, ese amarillo, caso, verde. no es que estás cambiando más de una vez a un estado, sino de que está entrando a una de esas opciones. Por algo estamos dando una estructura condicional. ¿Sí? Sí, acordémonos que la estructura condicional va descartando. Entra una, el resto no hace nada. Entonces el estado igual está siendo modificado una sola vez, en la que haya macheado con esa opción que yo estoy queriendo hacer. ¿Sí? O sea, puedo hacer una lista de cosas posibles que pasen dentro de una misma función, pero que el estado finalmente sea modificado una, o sea, en la que machee. A eso me refería, que se cambie una sola vez, pero tener condicionales como que... Sí, porque es lógica. O sea, ahí no están haciendo un mal manejo del estado, sino que depende de la lógica que yo estoy queriendo verificar. Bueno, si es este caso, vas a modificar el estado de esta manera. Si es este otro, vas a modificar el estado de otra. De hecho, eso lo vamos a hacer, por ejemplo, en el carrito. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo no tengo un producto, no existe en el carrito X producto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tratar directamente como un objeto que mando al carrito. ¿Vamos bien ahí? Entonces Sí. yo ahí, de repente ahora tengo que renderizar una card en el carrito con todos sus datos. Pero si el producto existe, ¿tengo que volver a ponerlo en la lista? O sea, yo tengo pensemos en No, el tenés array que carrito. modificar el carrito. ¿Qué tengo que modificar del carrito? La cantidad. La cantidad de un objeto que existe en el carrito, ¿sí? No tengo que agregar coma y otro nuevo producto al lado. Al array carrito me refiero. Ahí yo tengo un control, ¿sí? Yo ahí estoy teniendo una situación en la que tengo que decir, quiero agregar un producto al carrito. ¿Existe? Ahí ya tengo un control. Si este producto existe,
agarrá el mismo que ya existe del carrito, modificale el quantity, sumale la cantidad que haya seleccionado el usuario. Y si no existe, agregalo completo a ese array. ¿Se entiende? Ahí también tenés un control para poder decir qué hago y cómo lo modifico a ese estado. Ahora, ojo, porque esa modificación, en ese caso del carrito, de los que quieran hacer la versión de permitir que se sumen, ¿sí? Porque yo dije, a la mayoría no le pido esto como requisito. Entonces, con que haya uno de cada uno y que el carrito le diga, si esto ya existe, decirle al usuario, ya existe este producto en el carrito, listo, es un como mucho más simple. Pero si ustedes quieren hacer que se sumen, ¿sí? Que se vayan repitiendo una cantidad en una misma tarjeta, ahí, ojo, porque el estado que están manejando es una lista, un array, y que habíamos dicho en unas clases anteriores cuando hicimos un mapeo con las listas que tienen objetos adentro, que los objetos son mutables. Entonces, si yo quiero cambiarle la cantidad, ¿sí? Que es una clave dentro de ese objeto está en un segundo nivel, porque el primer nivel es el del array. Ese es el estado que yo estoy manejando, el array. Y el objeto adentro es otro nivel. O sea que si yo quiero manejar ese estado de carrito inmutable, esta modificación del quantity adentro del objeto la tengo que hacer con cuidado, porque si agarro y la modifico y hago un punto find, que fue lo que la mayoría piensa, el find va a mutar ese objeto. Entonces yo estoy mutando el estado original. Y cuando yo muto el estado original, React dice, ok, acá sigue habiendo lo mismo, no tengo nada nuevo, no me actualizo. ¿Sí? Entonces, ojo, porque los que quieren hacer esas cosas, que dicen, siempre quieren meter todo, se olvidan de que estas cosas hay que manejarlas con el cuidado de que tiene que haber algo nuevo. Si no hay algo nuevo en el estado, React no se da cuenta que tiene que renderizar de nuevo ese componente, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener datos anidados, un array con un objeto, y el array está bien, lo puedo mapear, ¿sí? Entonces cuando hago un mapeo, ya sé que lo que retorna es un array nuevo, perfecto, me cuidé con el nivel de array. Pero cuando yo me meto dentro del objeto y quiero modificar ese quantity, ese nivel no está cuidado por el map, ¿sí? Que es lo que vimos, no sé si lo vimos, pero yo creo que lo expliqué, del tema de adentro del mapeo, utilizar un spread operator para que yo no esté modificando el objetito ese, sino creando una copia con un quantity nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Dentro del map, hacer el spread operator para cuidar este nivel y seguir manejando de forma inmutable el estado. Bien, ¿estamos? Son 9:30. Igual lo que tengo que hacer es cortito. Miren, cuando voy a arrancar, entra alguien nuevo. Bien, vamos a hacer esto. ¿Me están dando mal? No sé si me están dando mal el teclado. No, que estoy muy acostumbrada a este teclado. No sé si les pasa, pero a mí me cuesta un montón adaptarme a un teclado nuevo. Sí, ¿quién habló? ¿Alguien habló? ¿Me quería hacer una pregunta? No, justo te iba a decir que amplíes. ¿Acá? Pero abriste otra ventana, así que ya. Bueno, lo pongo acá, Tuki, lo pongo de este lado y después lo voy mostrando. No me da Ahí está. la vista. ¿Ahí va mejor? Sí, pues. Bien. Melina, lo de que había dicho antes del botón, no modifica nada, porque vos haces un ternario solamente para aplicar un class name u otro. ¿Sí? Son estilos dinámicos. Bueno, los fondos son ahí del coso del engine. ¿Cómo se llama? El wallpaper engine. Bien. Estábamos en la clase donde dijimos que íbamos a hacer acá los componentes item list container .jsx item list.jsx item.jsx y creo que acá no hice el count, que como decimos, el count lo hacen para practicar, después ven si lo quieren agregar o no lo quieren agregar. Bueno, no lo vamos a hacer como requisito. ¿Qué quieren hacer primero, el count o el item list container y todo el pasamano de estos? Porque estos son más sencillitos, porque no tienen estado por ahora, pero item list bien. Vamos con item list container. Export const item list
container. Bien. Como este componente, dijimos, todavía le faltan cosas, o sea, va a funcionar, pero todavía le falta que realmente use lo que se tiene que usar para actualizar el estado que tiene. Yo les había hecho un ejemplito que es el que les mostré la clase pasada, donde sí tengo el estado, ¿sí? Donde definimos el estado. Recordemos que tenemos que importar acá, vamos a hacerle así más fácil, ahí está. Tenemos que importar el useState, que el valor que tenía dentro de los paréntesis es el estado inicial, o sea que este estado inicial va a empezar como una lista vacía, un array vacío, y vamos a definir adentro como primer nombre, ¿sí? de esta desestructuración, el nombre que va a tener el estado, o en este caso products, y luego la función que va a actualizar este estado, que siempre tiene que decir set adelante, y vamos a respetar el camel case con el mismo nombre de estado, ¿sí? Dijimos, ¿es necesario que esto sea así? No, pero es una convención de los estados de mantener esta set para que siempre sepamos que cuando usamos determinada función es la función que actualiza un estado de este componente. Bien, como todavía no tenemos nada para decir que haga una petición, que esperemos el resultado y demás, yo tenía este array que obviamente va a volar la semana que viene, no va a estar más esto acá, entonces yo les había puesto un comentario acá, que lo voy a dejar igual, para que nadie se confunda. Copiar, no lo copié, copiar, acá, solo para el ejemplo, porque después si no, algunos no lo escuchan o miran directamente el código y lo que decimos acá no tienen ni idea y esto no va a quedar en el código, después lo borran. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Si nosotros queremos jugar un poquito con este componente y con esto de los eventos, también lo que voy a hacer ahora no va a estar dentro del componente IntelliSense Container, sino que lo vamos a hacer para jugar con esto. Vieron que yo tocaba un botón y le ponía los productos, tocaba otro botón y se vaciaba. ¿Se acuerdan que yo tenía eso para que practiquemos un poco los eventos? Bueno, este componente no va a tener eso al final, después la semana que viene, porque este componente va solito a poder hacer una petición y que en el momento que tenga la respuesta llenar las tarjetas de producto, pero no es que lo vamos a hacer nosotros con un botón. Acá lo puse porque todavía nos faltan temas y ya habíamos visto eventos, entonces jugar con eso. Isa. ¿Vamos a trabajar con una base de datos o solamente con APIs? Vamos a trabajar con un servicio, no sé si conocen los services backend as a service, SaaS, ¿sí? Eso vamos a usar. Es un backend que es un servicio. O sea, nosotros no vamos a hacer el backend, pero es un servicio que podemos usar que trabaja como un backend, ¿sí? Es como que siendo front pueden tener servicios que les agilicen el trabajo y que puedan tener un sitio funcional, aunque no hayan desarrollado el backend. Eso vamos a usar. ¿Sí? Pero eso no es lo óptimo, digamos, para... Sí, es totalmente válido. Es un servicio de Google. Se paga, o sea, si después quieren usarlo pago, se pueden pagar por el servicio y por más recursos, pero sí, es útil, es un servicio real, digamos, no es una... Claro, decía, para un e-commerce, por ejemplo. Sí, se pueden hacerlo. Claro. Si en algún momento ustedes tienen la capacidad de hacer un backend con otra cosa, con otro servicio, lo pueden hacer, pero es un backend as a service, es un backend, ¿sí? Pero consumido como un servicio, ¿sí? Es eso. Okay. Bien, ¿alguno ya lo conoce? ¿El que estoy diciendo, que es de Google? Sí, a mí me lo explicaron en el curso anterior. Es Firebase. ¿Sí? Tengo entendido que este año pusieron Firebase. El tema acá es que vamos a tener que hacer como una atada con alambre, porque antiguamente cuando yo sugerí usar Firebase, las imágenes, o sea, el storage de imágenes estaba como parte de lo gratuito y a partir de hace un tiempito empezó a ser pago. Entonces, para hacer uso de imágenes vamos a tener que usar una API para un storage y que finalmente le pasemos a nuestro backend, a nuestro servicio, le pasemos la URL de esa foto, ¿sí? Antes se podía hacer todo directamente con Firebase sin pagar, pero el storage ahora evidentemente hay que tarjetear, entonces como no vamos a meter tarjeta solo para cargar las fotos, vamos a utilizar alguna API pública que se puede usar para cargar fotos y una vez que está cargada hacemos un get para pedirle la URL de esa imagen y a Firebase, a Firestore, que sería la base de datos de Firebase, le mandamos la URL como dato de imagen. Entonces cuando nosotros pedimos del front
todos los datos del producto, nos trae esa URL de la API que está guardando nuestra foto. ¿Se entendió? Porque es de un tema de pedir, mandar, porque con las fotos tenemos ese extra. Cuando yo quiero subir una foto por un formulario, yo tengo una foto en un archivo que primero lo tengo que mandar, o sea, lo tengo que procesar de una manera, mandarlo, que se guarde, o sea, hago un post, ¿sí? Para que se guarde, y luego de ese post hago un get, porque tengo que pedirle la URL que terminó de ser guardada, ¿sí? Entonces tengo ahí más de una cosa. Entonces nosotros generalmente, al menos el año pasado, hicimos un archivo que yo se los di, no es algo que lo desarrollemos en clase, que teníamos una conexión con una API para cargar fotos, y entonces lo que hacíamos al momento de cargar un producto era importarnos la función de carga de imágenes, que lo hacía tuki tuki, y cuando nos da la URL, esa URL la mandábamos como parte de la imagen del producto, ¿sí? Bien. Eso es lo mismo que yo, por ejemplo, usé Cloudinary. Sí, algo como eso. Yo no usé Cloudinary, nosotros usamos IMGBB, que también tiene una API muy sencillita, pero si vos sabés usar Cloudinary y te querés hacer la función vos, la podés hacer. O sea, es un repositorio de imágenes que te permite obtener la URL, justamente. Y es gratuito. También, sí. Podríamos hacerle un zoom a la pantalla compartida, la veo lejos. Ahí está. Ya entendemos. Sí, porque estamos hablando de cosas que son, todavía faltan un montón. Bien, teníamos esto, ya me fui. Bien, las funciones, las copio y pego porque como hablamos tanto, tengo miedo que no nos lleguemos con el tiempo. Estas funciones también son para el ejemplo. Paren que me faltó ponerle el comentario. ¿Sí? Simulación, estas cosas no van a estar, sino que como no tenemos todavía el use effect, que va a ser el que va a estar haciendo los efectos secundarios, entonces vamos a poner provisoriamente unos botoncitos que simulen que pido productos y que simulen que los saco en el caso de que no hubiera productos, ¿sí? Pero esto después lo vamos a borrar totalmente de este componente. Después, en el return, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver acá. Todas estas cosas son relleno, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a hacer solamente por esta clase y por esta práctica de eventos. Que lo que nos vamos a centrar, esto no me interesa porque son los comentarios, es esto. Habíamos visto eventos y los eventos en React se escriben en camel case, ¿sí? Entonces si yo quiero tener una función que lo que haga sea un set products con los datos de ese array, ¿se acuerdan? Yo tenía este array de acá, pero mi estado inicial está vacío. O sea que cuando este componente se vaya a montar, no tiene nada, ¿sí? Entonces lo que quiero hacer es que una vez que yo haga clic en este botón traer productos, que se ejecute la función getProducts, que la estamos referenciando, ¿sí? Acá no le estamos poniendo paréntesis ni nada, que se ejecute getProducts y que getProducts haga un setProducts arrayProducts, ¿sí? O sea, toco el botón, se dispara el evento on click, ejecuta la función getProducts, función que actualiza el estado y le mete este array adentro. Perdón, que lo convierte ahora en un array con productos. ¿Estamos? ¿Todos siguieron ese caminito? Bien. Sí. Perfecto. Y después tenemos otro botón que también va a tener un evento on click que va a ejecutar la función clearProducts, que lo que va a hacer es obviamente hacer una actualización de estado a un array vacío. Listo. Entonces ahí ya tenemos una simulación de lleno de productos y vacío de los productos. Por ahora esto no funciona más que con la lógica, pero todavía no le pasamos a item list, que está por acá montado, la props, ¿sí? Como dijimos, paren que voy a hacerlo acá. Vamos a escribirlo, export const item list. Bien. Acá dijimos que a item list le va a llegar una props que se va a llamar products y que lo que le vamos a pasar, ¿qué va a ser? ¿Quién es este? Ese products. ¿Quién es? Este que está acá. Para que no nos confundamos porque tenemos nombres iguales, pero tenemos que saber quién es quién. ¿Quién es este product que recibe como props, como argumento, como valor? ¿Sí? Esta props products. ¿Nadie? Tiene que tener nombre, porque tiene un nombre en especial que es lo que vimos en esta clase. ¿Cómo? Es el ítem. Son cada uno de los ítems. Sí, pero adentro de este componente item list container, ¿quién es este products? ¿Qué es este products?
Argumento sería como la teoría si esto fuera una función. Pero es algo más importante en React. Una prop. La props es esta. ¿Sí? Bueno. ¿Este quién es? La palabra clave. ¿Qué vimos en la clase del martes? Importamos algo en este componente. ¿Qué importamos? Sí, el spreader, ¿es? No, está por ahí. ¿A quién importamos de React en este componente arriba de todo? No lo muestro para ver que hagan memoria. La key, el padre, tiran todos los nombres de todas las cosas que dijimos, menos la que es. Es el estado. Es el estado. Esto es el estado. No es el array, ¿sí? Y es el estado que definimos, ¿sí? Si nosotros acá importamos el useState, es porque acá definimos un estado. Entonces, tenemos que tener bien en claro que este product no es cualquier variable, es el estado de este componente, ¿sí? Entonces yo acá definí un estado vacío, que lo puedo actualizar o vaciar con estas dos funciones, pero lo que finalmente le estoy pasando a itemList bajo la props product es el estado, ¿sí? No es cualquier array, es el estado. Eso es importantísimo, porque ahora ya vamos a trabajar con estados, ¿sí? ¿Y no es confuso así ponerle el mismo nombre? En realidad en general se usa así, ¿sí? Pero si querés podés ponerle a esta props, ponerle product props o product products, pero el estado es products acá y le podés poner el nombre que quieras, pero en general se ve mucho así. ¿Sí? O sea, en el nombre no aclarás que es una variable estado. No, pero ya nosotros vemos que acá, si yo estoy haciendo esto, acá estoy actualizando un estado. Hay un estado en este componente. O sea, si yo voy, este componente fuera más grande, y yo veo esto, yo ya sé, no le di bola arriba, pero evidentemente este componente maneja estados, porque ya veo este set acá. ¿Sí? Pero bien, ¿se entiende? Entonces, pasamos por props el estado del contenedor. O sea, después de que procesó la información y que obtuvo los datos o no, porque puede no haber obtenido nada, le pasamos ese estado al item list, ¿sí? No le pongan de estado a estado al estado, o sea, no hagan esto, ¿sí? Porque esto a mí no me dice nada, no tiene referencia a nada. Sí, ¿estado de qué? ¿Qué gestiona? ¿Qué tiene adentro? ¿Es strings? ¿Tiene booleanos? ¿Tiene arrays? ¿Tiene productos? ¿Qué tiene? Entonces, no hagan esto de es como ponerme una variable X. ¿Quién sabe qué tiene la variable X? Puede tener cualquier cosa. Por eso le ponemos nombres. Eso es algo base de nombrar, hasta cuando hacemos cualquier variable. Tiene que referenciar a qué se está vinculando con eso. ¿Sí? O sea, en vez de pasarle el AR, obviamente, por eso dije al principio de las clases que a mí no me gustaba el tema de que hacía el campus de meterles un array y empezar a hacerle todas las prácticas con un array, porque uno se acostumbra a que lo primero que ve es lo que hace después. Entonces yo en general, si yo tengo que decidir, yo no paso nada en un componente contenedor hasta que no tenga estados. Mínimamente, si no tengo estados, no voy a pasarle nada, porque no me parece mezclar. Directamente trabajaré pasando props estáticas y escribiendo cosas, pero hacer el tema de pasar un array que se mapea, y bueno, espero hasta que vea estados, y cuando veo los estados lo introduzco, pero si no, se confunde, ¿sí? Esto ni va a estar después, ¿sí? Lo importante es que el componente contenedor va a tener este estado, y después acá abajo va a haber otra cosa que se va a encargar de conectarse con algo, pedir información, gestionar esa petición y que la respuesta que yo obtenga, ¿a dónde se va a ir a guardar? Otra vez. ¿A dónde se va a ir a guardar? Si yo quiero y que este componente dependa de algo, que se vuelva a disparar, se renderice de nuevo cuando las cosas cambian, al estado, ¿sí? Para algo lo tenemos. Este estado está vacío. Inicialmente cuando se monta no tiene nada, pero mientras tanto por ahí atrás va a estar haciendo una petición. Cuando esa petición se termine y obtenga la información, lo va a guardar en el estado, ¿sí? Y ese estado es el que finalmente se va a terminar pasando por props, renderizando item list, y a item list va a ser el mapeo, bla, bla, bla. Sí, Isa. No termino de entender. Ese estado del use state, ese product del use state, sí, es en teoría el use state es un array y una función. ¿Sí? Eso es un array. ¿Ese array que está vacío? ¿Es un array vacío o es un array de me decís, este array o el array que me da el use state? Porque acá el products
de ese use state. Bien. Eso, Este en teoría, product, sí. product inicialmente, una vez que se ejecuta use state, porque use state es una función, ¿no? Una vez que se ejecuta, aunque yo lo ponga vacío, porque no quiero que se mezclen con ese array que estaba ahí. Si yo lo pongo vacío, esta función se ejecuta igual, ¿sí? Una vez que se ejecuta, o sea, que hace lo que tiene que hacer, es como que acá lo que me devolvió es esto. En vez de escribir eso, ¿no? Yo tengo que ver por detrás de lo que pasó ahí. Acá me devolvió una variable que se va a llamar products y una function, bla, bla, bla. ¿Sí? Si yo no hubiera escrito el use state, me está haciendo algo raro. Escucho un ruido raro que no sé si está funcionando raro el grabador de pantalla. Voy a sacar el Bien, sonido. por las dudas. Bien, lo que yo tengo que pensar es que por detrás de esa invocación del use state yo termino teniendo esto. Un array que primero me da el valor del estado y segundo me da la función que lo actualiza. ¿Sí? Entonces eso, como yo no lo quiero así, soy yo, ¿no? A mí me está funcionando raro cuando marco cosas Acá me se hace... escucha bien. A mí me hace tucu, 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 tucu. Por eso es que no me gusta el grabador de pantalla. Bien, lo que yo tengo que pensar es que acá me está retornando un array que me da una variable, piénsenlo así si quieren al principio, una variable y la función para actualizarla, ¿sí? Eso es lo que yo hago en esta parte, la desestructuración de este retorno, de lo que me dio el use state, ¿sí? Yo no lo escribo así porque no va así, ¿sí? Acá nosotros en realidad tenemos la invocación del use state. Use state. Ahora, yo quiero que inicialmente tenga un array guardado vacío cuando yo invoque esta función useState, que inicialmente, bajo la variable product, que yo le di ese nombre, que se guarde un array vacío, ¿sí? Pero esto no deja de ser como si fuera una variable, es como si yo hubiera puesto acá, no sé, const products igual array vacío, ¿sí? Sería como esto, como lo mismo que ya sabemos, como lo que hacíamos en el curso de Python o en el curso de Front, de que definíamos un array vacío porque adentro después le íbamos a meter los productos con el fetch que hacíamos a la API o al JSON. Es exactamente lo mismo, nada más que acá no lo podemos definir de esta manera porque si lo hacemos de esa manera tendríamos que actualizar todo a mano. En cambio React, como maneja estados, en el momento en que vuelve a meter algo nuevo adentro de ese array se actualiza solo. Por eso usamos el useState, porque hace cosas que nosotros tendríamos que hacer a mano si no lo utilizáramos, ¿sí? Pero no es más que una variable, ¿sí? Pero una variable especial que hay que actualizarla siempre mediante una función, que es esta que está acá, ¿sí? Pero el useState lo necesito, ¿por qué? Porque este componente va a cambiar, va a recibir cosas y que en esos cambios yo quiero que automáticamente se actualice solo en pantalla, ¿sí? En el contador es como vimos, cada vez que hacemos clic en el botón de más o de menos, automáticamente vemos que cambia el número. Y lo vemos automático justamente porque React dice, hicieron un count más 1, cambió el valor, bueno, actualizate de nuevo. Y hace todo el tiempo ese re-rendering del componente y lo vuelve a montar y lo vuelve a montar con el valor nuevo. Si yo no usara estados, ese número, por más que yo toque el botón, estaría haciendo la suma de 1, 1, 1, pero yo en pantalla nunca lo vería. ¿Se acuerdan que eso pasaba en el carrito de compras en Front? Yo podía agregar un producto y el carrito seguía diciendo que había 0. Y si yo no me ocupaba de ejecutar una función que actualizara todo, no iba a ver en pantalla ese número sumándose, ¿sí? Eso pasa normalmente cuando yo no uso estados. Obviamente, si yo no me ocupo de actualizar constantemente la vista, no voy a ver el número actual. Puede estar pasando por detrás que efectivamente yo sume 1. Hago console log, veo que el console log sumó, pero en la interfaz, en lo que ve el usuario, no se ve reflejado. Eso pasaba en el curso anterior. Ahora, con useState, como esto lo hace automáticamente React, no me tengo que ocupar de eso, ¿sí? Lo hace React solito. ¿Se entiende? Es una vueltita más que tenemos que darle a las cosas y pensar en que esto lo estamos haciendo porque este componente va a cambiar. Como tiene cosas que van a cambiar en el tiempo y se van actualizando, el estado hace que lo haga automáticamente React por nosotros. O sea que esa variable, lo que va a tener adentro, es solo lo que va a cambiar y se va a ver por pantalla. En este caso, sí, va a cambiar acá. Por ejemplo, yo quiero que inicialmente sea un array vacío y que después cuando se gestione el fetch o lo que hagamos,
se llene de productos. En este caso a mí me interesa que esa variable, le digo variable entre muchas comillas para que se entienda al principio, que esa variable de productos sea un array. Ahora, si yo pienso a futuro, en el detalle de producto, por ejemplo, cuando quiera mostrar un solo producto, quizás no me interesa que el estado sea una lista, un array, porque yo no quiero mostrar muchos productos, quiero mostrar uno. Entonces ahí pienso, ¿qué tipo de datos yo pretendería que sea el estado que maneje el detalle de producto, el contenedor del detalle de producto? Porque ahí depende de lo que ustedes necesiten, qué es lo que le defino a ese estado. ¿Qué piensan? Si acá... Y el objeto de producto. Un objeto, ¿no? Entonces, en el detalle de producto, que no necesita listar cosas, porque no tiene más de uno. Yo ya se supone que cuando entré al detalle, ya elegí uno. Entonces, en ese caso, el estado inicial del detalle, me conviene definirlo como un objeto, ¿sí? Como un objeto vacío, y que en el momento en que se procese la información de ese objeto, se llene de clave, valor y lo que sea. Y si no, lo dejo null, o si no, lo dejo como otra forma, depende de lo que yo quiera, y que en el momento en que se gestione lo que ese contenedor va a hacer, se llene de lo que yo quiero. ¿Sí? Pero tenemos que pensar eso, es como una variable, pero que tiene poderes de actualizarse sola, ¿sí? De que la función que la actualiza hace la actualización en pantalla, ¿sí? Porque lo importante acá es que lo actualiza en pantalla, porque cuando uno hacía una función antes, veía que el console log hacía todo bien, pero que en pantalla no veíamos las cosas visibles. Ahí estaba el problema, que no se actualizaba en el momento. Entonces acá lo que tenemos que pensar que el useState está haciendo es esa parte de, además de actualizar los datos, que también se actualice en tiempo real en la pantalla, en el navegador. ¿Sí? ¿Puedo consultar? Sí. Dos cosas. O sea, resumiendo, cada componente puede tener su variable de estado que necesite. Sí. Y después, si yo me aseguro de que siempre que modifique esa variable de estado use el setter que yo definí, me despreocupo, se va a actualizar. Sí, o sea, exactamente. El único cuidado que tengo que hacer es siempre usar el set products en este caso. Sí. Por más que se modifique solo un objeto de la lista, yo tengo que usar ese y ya se actualiza. Exactamente, exactamente. Hay otros casos en los que por ahí necesitamos lo contrario. Necesitamos que hay algo que cambie en el componente, pero que no me renderice de nuevo el componente, que ahí ya nos metemos en cosas un poco más complejas. Cuando yo necesito como el comportamiento contrario al estado, porque no necesito que me vuelvas a montar y me actualices y me refresques el componente, necesito cambiar algo que modifique la vista, pero que no actualice el componente entero. Bueno, ahí hay otras cosas que se pueden usar que son useref, son referencias, pero nosotros no vemos eso. Pero para que vean de que sí hay una necesidad en el estado porque hace eso, pero si yo necesito algo que no me actualice el componente entero y me lo vuelva a re-renderizar y que yo pierda cosas, entonces hay otros hooks que existen, que se llaman use, todos los que se llaman use son hooks de React, que hace un comportamiento como si fuera una variable normal, o sea, la que no me va a actualizar el componente entero, ¿sí? Pero tema aparte, por el que quiere, si lo quiere leer, porque nosotros no lo vemos, pero sí, cada vez que yo tengo un componente que necesite manejar alguna variable que va a provocar cambios dentro de sí, que se tenga que ver distinto, que tenga que actualizar la UI del usuario, entonces evidentemente necesito algún estado, ¿sí? ¿Se entiende? Igual obviamente cuando vayamos a ver los componentes de detalle, por ahí se entiende un poquito más. Pero bien, aparte, ahora tenemos todo esto porque nos falta ver el use effect. Cuando veamos el use effect quizás termina de tener un poquito la completitud que necesitamos ahora. Bien, entonces, tenemos una variable, y esto de que ¿por qué empieza vacío? Porque, a ver, si yo pido algo al backend, ¿automáticamente aparece? No, es una respuesta que tarda, ¿sí? Entonces, como sabemos que las cosas son asincrónicas, entonces este estado todavía no tiene lo que tiene que tener, pero existe, ¿sí? Tiene la caja reservada para que cuando la backend responda lo que tiene que responder, meter las cosas ahí y usarlas, ¿sí? Pero mientras tanto, como eso es asincrónico, tiene que seguir mostrándose ese componente. No vamos a ver el pantallazo blanco que pasaba antes en front cuando no teníamos nada y teníamos que esperar que cargue todo. No, como es asincrónico y nosotros seguimos viendo, ¿sí? Vamos a esperar y mientras espera el componente hará lo que tenga que hacer, ¿sí? En este caso tenemos un solo estado.
pero después más allá, el campus también lo dice, yo no me meto con eso hasta el final y si es que hay tiempo. Pero ustedes pueden tener estados también en el contenedor de errores y de loading. Entonces, mientras espera, ¿sí? Mientras el estado loading es true, y ahí ya les digo con palabras humanas lo que ustedes pueden escribir con lógica de programación. Si el estado loading es true, mostrá un spinner o un cargando, lo que sea. Y si no, mostrá lo que tengas que mostrar, que son las tarjetas de producto o el item list o lo que sea. Cuando ya entiendo la lógica del estado, puedo definir lo que yo necesite. Capaz que también quiero hacer un estado de errores. Entonces, cuando yo después pida a la base de datos tal cosa, si hubo un error, y entonces en el fetch o en lo que hagamos, entró en la parte del reject, ¿sí? Ese error que me va a devolver el backend de que pasó algo, lo puedo guardar en un estado de error y mostrar con un early return. If error, mostrar el error. If loading, mostrar un cargando. Y si no, muestro todo el item list. ¿Se entiende? O sea, ya cuando le entienden ahí la lógica, le pueden buscar vueltas de hacer renderizados específicamente para ciertas cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, me voy a pasar hoy. Creo que no tengo que hacer nada importante, así que si me paso un poquito, el que se quiere ir se va. Y después, no sé, espero que esta grabación no haya quedado todo rara, porque con esos ruidos que estaba haciendo, espero que no se haya cortado. Bien, guardo acá. Item list container ya tiene el montado de item list con la product y el estado products, o sea que el array, sea lo que sea que tenga, no nos importa porque esto lo hace el estado, sea lo que sea que tenga, se lo está pasando a item list. Item list, que está por acá, dijimos que tiene que tener acá una props, se la mandamos bajo el nombre de products, ¿sí? Así que se va a llamar exactamente igual. Y lo que podemos hacer acá era eso que habíamos mostrado hace unas clases atrás, de hacer un early return, que si ven, si esto es un problemita de algún atajo de este grabador de pantalla. Si no product length, ¿sí? Abrimos por acá, me lo voy a copiar, así estamos ya a las 10. Esto ya también lo vimos en unas clases anteriores, ¿sí? Si tengo, ahí está. Si no tiene ningún largo ese array, o sea, si el estado vino así vacío como inicialmente estaba, ¿se acuerdan que inició como un array vacío? Si viene vacío, mostrar que no hay productos. Y si no entramos a este if, o sea, no hace falta ponerle un else, porque si no entramos ya vamos a leer todo lo que está acá abajo. Ahí sí hacemos la parte del mapeo. Sí, espero, crucen los dedos, tengo miedo. Bien, esta parte del mapeo la entendemos. Ya lo vimos hace 2 clases atrás, me parece. Agarramos el estado, ahora es un estado. Agarramos el estado products que vino por props, lo mapeamos, variable iteradora del método map. Acordémonos que todos los métodos estos de los arrays son en for internamente, así que tenemos una variable iteradora. Y en este caso no uso el parámetro opcional index porque ya los productos tenían un ID, ¿sí? Entonces utilizamos ahí como key el ID de cada uno de esos objetitos que tiene dentro y paso como spread operator todo el resto. Esto opcional. Si no lo entienden, hacíamos la de name igual product.name, price igual product.price y así con todas las claves que nosotros necesitemos. Bien, nada más. ¿Sí? Este componente ya controla acá qué pasa si viene vacío y si no viene vacío hace el pasamano de cada objeto al ítem. ¿Tienen dudas con alguna cosa de este componente item list? Kevin. No, perdón, quería poner que todo bien. Está bien. Bien, y el chat está todo igual, perfecto. Pasamos a ítem. Export const item igual a f. Bien. Este tiene el return, esperen que lo voy a copiar, es una estructura que ustedes le hacen lo que se les antoje, porque acá es un componente meramente presentacional, así que acá hacen lo que más les guste, le ponen, esto lo voy a borrar porque dijimos que no va acá, así que lo borramos. Bien, así que este componente no necesita importar a nadie, ¿sí? Porque no, acá este sí necesitaba. Ahí está. ¿Sí? Porque estamos montando el componente ítem, entonces vamos a importar el componente ítem. Ítem no importa a nadie porque no le importa a nadie, porque el count lo sacamos, así que no va a importar ningún componente y recibe por acá las props, ¿no? Title, description y price,
¿Title le puse? ¿Dónde estaba el array? Name. ¿Por qué dice title? Se llama name. Name, description y price. Tuki, para acá. Name, description y price. Y acá, name, description y price. ¿Sí? ¿Se acuerdan que como yo pasé todo como spread operator, acá directamente lo recibo? ¿No? No hace falta hacer... Bien. Si lo pasan como objeto Sí, entero... es confuso la spread operator. Bueno, y si es confuso, lo pasan así. Ponen name. No, name. sí, lo entiendo, pero digo, después en el código por ahí dice, uy, ¿qué era? Por eso háganselo así. Así no se confunden y que cuando ven el código sea más claro. Product.price y el description, ¿no? Description. Product. Yo lo tengo así hecho. Por eso, sí. Yo entiendo que no es tan visual en el momento que uno lo hace, pero sí, justamente al momento que estén aprendiendo, hagan todo en pos de que ustedes entiendan lo que está pasando. Si no lo entienden bien, hacen esto, ¿sí? Vemos que efectivamente las claves son ID, name, description, price, así que cada vez que mandemos el array de producto para acá y se mapea, cada uno de estos tiene name, price y description, la key para el ítem, y entonces cuando recibimos por acá name, description y price, lo usamos directamente, ¿sí? Bien, el componente este no tiene nada más. ¿Lo tengo acá? ¿Dónde está? Tuki. Y acá me falta... Este lo vamos a montar por acá. Vamos a esto tiene un título por ahí. Vamos a montar item list container. Creo que me importé item list innecesariamente por acá. Tuki. Déjenme ver acá que algo cambió. Ay, tengo este coso, el grabador de pantalla. Y esto está enorme. Item list. Acá. Import. Item list. Ahí está. Tuki. Bien. Venimos por acá. Ahí estaba el item list que me había faltado el montaje. Y acá vemos que se montó... Uy. Ay, se lió. Se montó el componente con los dos botones que teníamos, ¿no? Traer productos, traer los productos, vaciar productos, vacía los productos. Este no hay productos, ¿quién lo está poniendo acá? Pongo más grande. El componente ítem, porque no hay productos. ¿Ítem? ¿Ítem está poniendo no hay productos? ¿Se acuerdan quién tenía un control de si había o no había algo en el array? Item list. ¿no? Item list, muy bien. Item list. Esto que está mostrándose acá lo está haciendo item list, porque item list está siendo montado por el componente contenedor. O sea que estos dos botones, traer y vaciar, son de container, ¿sí? Porque lo tienen en su retorno. Y también en el retorno monta a item list. Esto que está acá es item list, porque está retornando su partecita. Ahora, cuando yo toco traer productos, además de montar ítem hace toda esta tarjetita de producto horrible que está por acá, ¿sí? Pero estamos ya conectando los tres componentes, ¿sí? Y vean que yo le había puesto title antes, evidentemente en el ejemplo que yo me había hecho para mí, le había puesto title acá. Title. ¿Y dónde iría la tarjeta? Ahí, ¿eso sería la tarjeta de producto? Sí, esa es la tarjeta de producto, miren. O sea que tengo que conectar eso con tarjeta de producto. Está conectado ya. Esto es el ítem, el que se llama ítem, es la tarjeta de producto. ¿Sí? En este caso es la tarjeta de producto. Lo que falta después hacer es el detalle de producto. O sea que si yo le doy clic y voy a una vista solamente de ese producto, ahí hago el otro detalle. Vieron que en Mercado Libre incluso cuando tocan se ve la foto más grande, capaz que tienen otras cosas, otra información. Eso sería la vista del detalle, ¿sí? Que va a tener su contenedor y su detalle, ¿sí? Yo hice eso, pero lo hice eso como tarjeta de producto. O sea que en lugar de tarjeta de producto, ahí tendría que escribir ítem. Sí, eso es lo que les pedí para el tema, para la entrega, para conmigo, que no le pongan otros nombres a los componentes, porque si no yo tengo que andar viendo cómo decidió llamarle cada uno. Si yo ya sé cómo se llaman,
voy directamente a ver lo que yo necesito, la típica de ir a buscar lo que sé dónde está, ¿sí? Guardo las cosas y las busco por su nombre para encontrar rápido, ver que está bien o no, lo que sea que hayan hecho, y dar el feedback, seguir con el siguiente, ¿sí? ¿Se entendió esto de este? ¿Vieron que acá qué pasó? Esta props no existe, porque yo en ningún momento le pasé desde item list algo que se llame title, ¿no? Entonces, cuando la recibe una prop que no existe, acá en este caso, como simplemente estoy mostrándolo en un H3, no se rompió nada, simplemente no se está mostrando nada. Bien que no dice producto 1 ni nada, dice descripción. Entonces, en este caso, porque este componente no está usando una prop para algo lógico, para algo que pueda romper, simplemente no se está mostrando, pero no existe. Entonces acá, coincidir con las claves que están pasando, ¿sí? Eso me pasó. Bien, ahí para estar atentos. Sí, la clave que yo te mando no existe. Perdón, Isa, tenés el micrófono abierto y hace eco cuando habla Belén. Perdón. Bien. Estamos entonces con esto de los componentes que acá están enganchaditos uno de las manos y pasándose datos entre sí. ¿Se entiende cómo están? No, title no va a ningún lado. En realidad, en algún ejemplo que me hice yo antes, le había llamado title acá y lo cambié. Sí, o sea, como acá, ¿no? Yo tengo que pensar que lo que está pasándose de información es esto, son cada uno de estos objetos. Y estos objetos en ninguna parte tienen una clave que se llame title. Entonces, si llega ese objeto finalmente acá, donde yo lo desestructuro, no tengo ninguna clave que se llame title. Entonces, no saldría ninguna información. Es como un undefined, ¿sí? O sea, title no existe, está indefinido, no va a mostrar nada, ¿sí? Bien, contador. Y recemos a Dios que la grabación no desfase el audio, porque ya eso sí me pasó de que cuando empieza a hacer estos ruidos raros que escuché recién, después no se me cambia la imagen y se desfasa el audio. Export count export count es igual a fe. Bien, acá tenemos el contador, vamos a ir rapinis. Yo acá voy a importar todo porque en el que yo tengo tiene algún que otro estilo. Como saben, a mí no me interesan los estilos, así que después si quieren los hacen, si no se los copian de algún lado, pero a mí no me importa. Bien, el contador dijimos que va a tener un const, sintaxis del estado, count, set count, va a ser igual a quién, al hook useState, lo invocamos, esto ya nos está retornando un array con dos cosas y quiero que esa primera cosa que me dé sea el contador en 0, ¿sí? Bien, eso lo entienden, ¿no? Del estado, la formita se va entendiendo que estos corchetes están acá únicamente porque estoy sacando los valores de un array, ¿sí? Con nombre, ¿sí? Porque si yo no hago eso y hago esto, ¿va a funcionar? ¿Yo hago esto? ¿Puedo usar las cosas? ¿Cómo lo tendré? ¿No? No, Sí, no, yo porque pero useState necesita definir. Te devuelve la función de set, ¿no? Me devuelve un array con dos cosas, con el estado y la función que la actualiza. O sea, ¿no puedo hacer esto? Si yo sé que es un array. Y esa es la variable. ¿Y sí? Y si yo hago esto, count 1. Esa es la función. Sí, o sea, sí se puede usar. Pero ¿por qué decidimos hacer la otra sintaxis que al principio pareció horrible? Porque es una cagada hacer esto. Para usarlo. Sí, o sea, imagínense que esto es una función y yo quiero actualizar el estado del contador a 10. Tengo que hacer esto. Agarrar Y no se entiende cuando lo lees. Estoy agarrando el segundo elemento del array y lo invoco porque es una función y le paso el argumento. Pero es como, si yo lo veo así, tengo que interpretar que adentro de ese array que tiene count, en el segundo elemento, lo que hay es una función y que la estoy invocando y le estoy pasando un 10. Es horrible a la lectura. Claro, eso es más del lenguaje C, ¿no? Claro, esto es muy feo a la lectura. Entonces, por eso es que le damos un paso más con la parte de la desestructuración cuando definimos el estado, pero porque es más fácil después entender. Si yo desestructuro count, ¿sí? Porque acá count
es el resultado, no es el resultado. Acá dentro de esta constante count estoy asignando el resultado de esta función. Esta función como resultado me da un array con 2 elementos que están siendo guardados en este count. Si yo quiero hacer mejor las cosas, es, ok, ya sé que es un array. Entonces, como es un array, la desestructuración va con corchetes. Y como tiene 2 elementos, le tengo que dar nombre a las dos cosas, porque dijimos que los array, al desestructurarse, los nombres los ponemos nosotros. No es como los objetos que tienen que coincidir con las claves. Tranquilamente le podría poner primero o segundo. Y miren cómo segundo se pintó de amarillo. Porque ya sabe que lo segundo que está viniendo en este array es un type function. ¿Sí? Por eso se pintó automáticamente, porque lo que se estaba guardando en esta variable que yo estoy desestructurando es una función. ¿Sí? Entonces acá podría usar tranquilamente segundo 10. Y ahí estoy usando la función para actualizar el estado. ¿Sí? Practiquen estas cosas, porque si no se acostumbran a que esto es de memoria. ¿Sí? Y en realidad no es de memoria, es que entendamos que esto es un array, ¿sí? Que useState retorna un array y que lo que yo le estoy poniendo de nombre, ¿sí? Es para mi comodidad. setCount. setCount. ¿Sí? Y esto, tuki, lo borro acá. ¿Se entiende un poquito mejor, Isa, que no entendías bien el tema de la estructura de esto del estado? ¿Sí? Sigue siendo un array, ¿sí? Lo podemos utilizar como un array, pero es horrible si uno lo usa así, porque después como que uno pierde también la idea de qué está leyendo. Imagínense cuando está metido adentro de un montón de cosas, de funciones, es horrible. Entonces, por nuestra comodidad sacamos 2 variables con sus propios nombres y que cada uno de esos elementos que me da el array del useState los tenga separaditos. Bien, agilizando para terminar, ya son 10:15. Bien, funciones para incrementar y decrementar. Las que ustedes quieran. Si quisieran que a estas funciones hagan otra cosa, le ponen otra cosa, porque por algo estamos usando ahí una función que tiene llaves y que les deja hacer todo lo que quieran, ¿sí? Podría tener un return directo porque estoy haciendo una sola cosa, pero bueno, acá tiene llaves para que ustedes escriban lo que quieran. La función de incremento va a ser un setCount, o sea, va a actualizar el estado count, agarrando el valor que tenía y sumándole 1, ¿sí? Actualizamos siempre con set. Dijimos que no hagamos esto, ¿sí? Que es más, miren, me está diciendo que no, ¿sí? Directamente si lo quiero escribir como un más, bueno, ahora me lo dejó. Pero si lo quiero escribir como un más, esto no se va a actualizar bien porque estoy haciendo una asignación como si pusiera count igual. Y nosotros no podemos hacer count igual porque es un estado, ¿sí? Tuki. Acá lo único que tiene extra es este if, que es como un segundo control. Digo segundo porque yo en el return, donde armo los botoncitos, ya puse un disable, ¿sí? Que entonces cuando vos deshabilitas un botón, haces que no sea cliqueable. O sea, la UI cambia si es que controlás algo ahí de los estilos, pero cuando hay un disable en un botón, hace que la parte de la acción de clic no funcione, ¿sí? Entonces, como también tiene el disable, este es como un segundo control, porque ya el botón va a estar deshabilitado, pero acá también, por las dudas, que en algún momento le cambien ese estilo, ese disable en el código, la función también tiene acá un control de que si contador es mayor a 0, permita restar. O sea que una vez que restamos el último, count es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Entonces esto no se cumple y no permite restar más, ¿sí? Bien. Y el return lo voy a copiar acá. Bien. Esto es simplemente un div que tiene acá un class name para darle cierta disposición. Vamos a ponerlo, a ver si count.css, porque ya está importado y lo vamos a copiar. Porque si no se ve re chiquito, todo horrible, no sé qué. Ah, pero me faltan los estilos que tenía en index. Acá, vamos a copiarlos todos. No sé si los copié. ¿Los copié? Ah, algunos están. Bien. Toki, count. Volvemos por acá. Bien, vamos a ver. Tenemos un div que adentro tiene el primer button, class name
no importa. El onClick que va a ir al decrement, a la función esta que tenemos acá, que ya tenía el control de no dejar restar si el estado ya valía 0, pero que además tiene este otro, que es el que yo les decía. Si yo uso disable, puedo deshabilitar este botón y le puedo poner una condición. Le puedo poner que la condición de deshabilitado es cuando el estado count valga 0. ¿Sí? Bien. Después tenemos un P, que solamente le ponemos selección y usamos el estado count para mostrarlo en vivo en ese momento. Por eso tenemos un estado que se va a actualizar y automáticamente acá lo puedo ver. ¿Sí? Lo uso acá adentro, el estado, y el otro botón que va a referenciar la variable que va a sumar, nada más. Bien. ¿Este componente se entiende? Todavía no está montado en ninguna parte, pero ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos a ir acá. Vamos a montarlo acá. Count. No lo exporté. Ah, sí. Está. Count. ¿Y dónde tengo esto? Acá está. El disable. Acá. Está en gris porque no puedo disminuir. Sumamos. Se está re-renderizando el componente count en cada clic. Hago un clic. El estado cambió. Se renderiza de nuevo. Veo el botón, el número ahí. Tuki, tuki, tuki. Casi automático. Tuki, tuki, tuki. Y cuando voy disminuyendo, llegamos al disable, no puedo restar, o sea que el estado no me muestra -1. Y además está deshabilitado a la vista del usuario de que este botón no es más cliqueable. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo en app? Para que no se confundan de que este componente vaya a estar en el ítem. ¿Sí? Va a estar en realidad en el ítem detail, si es que lo van a meter. Yo en algunos casos, como para hacer un repaso de children, ¿sí? Cuando vemos el item detail, yo hago que este componente, item, use children. Y entonces, ¿qué hago acá? Children. Y entonces, ¿qué hago con esto? Reutilizo la misma vista esta en el detalle. Entonces, este mismo ítem que ya hice una vez, lo uso en el componente item detail. Y en el item detail, ¿qué va a tener de distinto de acá? Va a tener un botón. Y ese botón, ¿cómo va a ir? Como children. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es reutilizar algo que existe, que es la idea de la reutilización acá en React, de hacer ítem. Pongámosle... No, esperen, porque acá no lo puedo montar. Acá no lo puedo poner porque tiene que tener todo el pasaje de información. Pero cuando ustedes lo monten, por ejemplo, no sé, vamos a montarlo acá. Vamos a sacarle esto de acá. Ítem. Estamos ahí, lo estoy abriendo y cerrando. Etiqueta de apertura y cierre. Y acá ponemos count. Ahí está. ¿Sí? Yo lo que hago después, como para que se vea esto de el tema de los children y reutilizar componentes, es que ítem sea solito, ¿sí? O sea, que se monte sin nada, sin botones, y que en el momento que yo creo el componente item detail aproveche ítem, lo monte, abre y cierre sus etiquetas y le mande todo lo extra que tiene que tener el detalle. ¿Sí? Entonces yo hacía eso como una práctica para que se vea el children en uso en alguna parte. ¿Sí? Entonces cuando este no es el que va a tener el selección, porque la idea es que estos solo muestren una pequeña cosita para que el usuario vaya y haga clic, y en el momento que navega al detalle, ahí sí, tuki, aparezca el contador en cada una de las tarjetas, si es que quieren hacer el contador. ¿Sí? Consulta. Sí. En la clase 4 había un ejercicio que era agregar el botón de favorito. Eso sí sería en el ítem, porque eso sí queda cuando... Eso es otro ejercicio, es que no tiene nada que ver con el proyecto. Así que si lo quieren practicar, lo practican. Yo lo practiqué y lo puse en el proyecto igual. Es un, si ustedes miran, en general, creo que el botón de favoritos está en el detalle de producto. Por lo menos en Mercado Libre, creo que tienen que entrar al... Creo, no me acuerdo. Ahora sí, antes lo podías poner, te aparecían las fotos. Desde la lista. En la vista. No, claro, en la vista general donde están todos los productos, podías salir a favoritos. Por eso, eso ya depende de la UX de cada uno, ¿no? Si ustedes quieren que el favorito se pueda agregar desde el listado donde está todo y que uno no tenga ni siquiera que entrar al detalle, bueno, entonces estará metido en el ítem en este caso. En el otro caso sería en el ítem detail, que sería el que naveguen y una vez que navegan ahí aparezca. ¿Sí? Pero bueno, ¿se entiende esto? También no sé si sirve para aclarar un poco el children.
Porque, por ejemplo, ahí de repente hice este componente que por ahora funcionaba solo para mostrar un detalle, le abrí la puerta con el children para que si en algún momento querés mostrar algo más, bueno, podés hacerlo. Y entonces, en este caso, le metí un contador en este lugar. ¿Lo voy a dejar? No, pues no quiero hacer ni un push con esto porque no quiero que nadie lo haga. Uy, ahí está. De hecho, bueno, acá cuando hagamos navegación vamos a tener, si queremos hacer el uso del children en el ítem, tienen que hacer una cosita, porque cuando este componente ítem sea la tarjetita cliqueable que navega, va a haber un link, ¿sí? Y si yo meto un link acá, en este componente ítem, que englobe a todo el artículo, el problema va a ser un burbujeo de eventos, ¿sí? Porque si yo a futuro meto un botón y yo estoy haciendo clic, ¿quién recibe el clic? ¿El botón o el link? Entonces ahí hay un problema, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de cosas, vamos a tener que reformatear a ver en qué momento, en dónde va el link, a dónde va el botón, y que no haya esto de burbujeo donde un evento va subiendo y va detectando otros niveles, ¿sí? Porque yo voy a querer agregar productos y en realidad se va a estar haciendo clic a la vista de detalle, ¿sí? Entonces ahí es mejor que ese link no esté acá, ¿sí? Cuando se está definiendo el componente en sí, sino donde se monta. ¿A dónde necesitas tener un link? En el momento que estoy montando el ítem. O sea, acá sería bueno tener el link que englobe al ítem. Entonces acá no jode a nadie ese link. Y cuando se usa ítem en otro entorno, si tiene un botón, no le hincha a nadie porque internamente ítem no tiene links. Solamente tiene el link acá donde está necesitando el link cuando lo lista. ¿Sí? Son todas cosas de a futuro, pero que lo vayan pensando porque son cosas que pueden pasar y de repente cuando meten el link en item list y deciden meterle un children, van a querer mandar productos al carrito y no van a entender qué está pasando porque van a hacerle clic y van a pasar cosas raras y es por eso, ¿sí? Es por el burbujeo que hace ahí los eventos. Bien, esto lo voy a sacar porque no es por ahora, después vemos, ¿sí? Y que quede limpio. Vamos a sacarlo de acá, estamos bien, saqué todo, listo, creo que quedó limpio. Bien, este componente yo lo monté solamente para verlo, pero la idea es que en app no esté, ¿sí? Porque no es, uy, perdón que les muestro a la maravilla de Goyo. Vamos a borrar acá momentáneamente lo único que vamos a tener es item list container, ¿sí? Después, cuando veamos el item detail, vamos a poner el item detail container porque todavía no tenemos navegación para discernir entre cuál muestro y cuál no, ¿sí? Pero vamos a ir teniendo los contenedores nada más, ¿sí? El count, si después se decide dónde se usa, se usará en otro lado. Bien, se aclaró un poco, aunque sea tema de estados, tema de eventos, tema de cómo comunicarse entre los componentes, cómo se montan, cómo se comunican, todo. ¿No quedó ninguna duda? Qué genios. Bien. Bueno, nos vemos entonces el martes. Hoy es jueves, estoy re perdida. El martes vengan, que es súper importante, Use Effect. En realidad es todo re importante. Pero bueno, hasta por lo menos la preentrega, todo es re importante. Porque son temas gruesos, temas muy grandes que hay que empezar a conectar con todo, ¿sí? Entonces es muy importante que traten de estar al día también, porque después cuando ya para la entrega se tienen que poner a hacer todo junto, es mucha información para procesar y por lo menos si van semana a semana haciendo el poquito que van viendo, es mucho más digerible, ¿sí? Pero la semana que viene vemos Use Effect y me parece que vamos a hacer algo con JSON, me parece. No me acuerdo si hay algo más que me esté faltando, pero creo que vamos a ver JSON para hacer la consulta, imágenes, un poquito de dónde van las cosas para poder pedirlas por fetch y el use effect para las peticiones, ¿sí? Bien, buenísimo, si les gustó la clase. Nos vemos el martes entonces. Perdón que nos pasamos, pero bueno, hablamos de muchas cosas. Hasta el martes. Hasta el martes. Chau, chau.